Un proceso fácil y rápido donde cualquier persona va a poder recuperar su teléfono celular de la manera más fácil y más rápido sin necesidad de llevarlo al técnico. ¿Qué es lo que nosotros estaremos haciendo hoy en este video tutorial? Bueno, lo primero que nosotros estaremos haciendo es ver el video paso a paso sin adelantarlo para que no te puedas perder ningún detalle y podamos darle solución a esta recuperación. También déjanos en los comentarios si te funciona este video tutorial y si no te ha funcionado o de pronto qué es lo que no te sale para poder nosotros ayudarte. Tenemos aquí lo que es este candadito y tenemos la opción de accesibilidad en nuestro teléfono celular. Todo eso lo vamos a poder resolver hoy en este video tutorial. También en la descripción del video y en el primer comentario fijado van a poder encontrar otros métodos totalmente diferentes, métodos actualizados, lo van a poder encontrar también ahí. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a conectarnos a una red de Wi-Fi para empezar lo que es este proceso de recuperación. Para poder solucionar este problema y poder resolverlo, es recomendable siempre no adelantar este video tutorial para que no te puedas perder ningún detalle. Hoy vamos a utilizar lo que es una herramienta totalmente actualizada donde te estaremos explicando dónde vamos a poder encontrar lo que es esa herramienta, dónde vamos a poder también es recomendable desactivar lo que es el antivirus temporalmente. Digamos que de pronto tu teléfono no lo restableciste y tú te sabes lo que es este bloqueo de pantalla. Si eres de las personas que te sabes este bloqueo de pantalla, lo agregas, le das en siguiente y te da la opción de recuperar tu teléfono y automáticamente se quitaría lo que es este candadito. Claro, porque a veces nosotros lo restablecemos, pero no quitamos la cuenta de Google y suele pasar esto. Aquí donde dice usar mi cuenta de Google, también nos da la oportunidad de agregar el correo que teníamos en nuestro teléfono, lo agregamos aquí, le damos en siguiente, agregamos la contraseña y también nos da esa oportunidad de poderlo recuperar. Esa sería la segunda alternativa. También tenemos una tercera alternativa que sería teléfono. O sea que cuando nosotros creamos una cuenta de Google, siempre nos pide un número de teléfono para proteger nuestra cuenta. Si tú eres de la persona que agregaste el número de teléfono y lo tienes todavía activo, lo agregas aquí, le das en siguiente, te llega un código de recuperación y también te das ese acceso de poder recuperar tu teléfono celular de la manera más fácil y más rápida. Pero digamos que de pronto no te acuerdas de nada de eso, que no tienes ni el número de teléfono, no te acuerdas de las contraseñas ni el bloqueo. Bueno, quédate y vámonos a la PC. Lo que yo siempre recomiendo es hacer esto, ir lo que es cuando estemos en nuestra PC, nos vamos a nuestro antivirus, donde dice protección, luego le damos aquí en configuración y luego le damos aquí en tiempo real, tenemos que tenerla desactivada. Luego que ya nosotros la desactivemos, entonces nos vamos a nuestro navegador y vamos a escribir lo siguiente en Google para poder nosotros buscar esa herramienta. Vamos a escribir aquí tal cual aparece aquí en pantalla. Lo escriben, tiene que ser en Google porque si no, no te va a llevar a este apartado. Lo escribes aquí, bajas aquí abajo, vas a poder encontrarla. Aquí te va a aparecer, luego te vas a ir acá. Aquí te van a aparecer muchas opciones, muchos métodos, lo vas a poder encontrar aquí. ¿Qué vas a hacer? Le vas a dar clic a más abajo, luego le das clic más abajo y aquí te va a salir esta opción que dice apps o aplicaciones. Vas a seleccionar esa opción. Luego que estés aquí, vas a ir bajando, vas a ir bajando, vas a ir bajando. Bajamos, bajamos y aquí vamos a poder encontrar muchas herramientas también para esos dispositivos en sus últimas versiones de Android. Lo vamos a poder encontrar aquí. Muchas de estas herramientas nos permite resolver y recuperar nuestro dispositivo. ¿Cuál sería la herramienta que estaremos utilizando hoy? Hoy vamos a utilizar esta herramienta.
La descargamos. Al descargar esta herramienta la extraemos y te va a pedir lo que es una contraseña que la vas a poder encontrar aquí mismo ya. Eh, ya te voy a explicar qué es lo que va a pasar. Nuestro teléfono tiene que tener lo que es, tiene que estar en Android 16. Ya saben que si tu teléfono está en Android 15, lo que vas a hacer tú es subirle la versión. Entonces traemos la herramienta aquí, le damos doble clic acá y lo que vamos a hacer es darle clic derecho, le damos aquí ejecutar como administrador, nos va a pedir un permiso y le vamos a decir que sí. Luego que le digamos que sí, nos quedaría algo así. Ya saben, para aquellas personas que tengan otros modelos y de pronto no te funcione, déjanos en los comentarios porque este proceso que nosotros estamos haciendo aquí es universal. Este es un proceso universal que funciona para muchos modelos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Bueno, vamos a conectar el teléfono, lo conectamos aquí. Luego vamos a darle clic aquí en refresh. Le damos clic acá y acá lo acaba de reconocer. Ahora vamos a llegar a inicio. Llegamos en inicio y primero que todo le vamos a dar clic aquí donde dice ADB. Tenemos que estar conectados a una red de Wi-Fi. Tanto el teléfono como la PC tiene que estar conectada a una red de Wi-Fi. Ahora le vamos a dar clic aquí donde dice ADB. Le vamos a volver a dar. Ahora esperamos unos segundos que lo reconozca aquí. Aquí lo va a reconocer, nos va a dar lo que es el modelo y aquí te va a salir varias opciones, 3, 4, 5, 6, 7. No dejemos apagar la pantalla. Si la pantalla se te quiere apagar, tocas el teléfono para que no se te apague. Aquí tenemos que llegar a una opción que nos lleva como la opción 15, 16 y de ahí te va a salir la opción completado. Te va a salir la opción completada. Ya, la mayoría de las veces cuando este proceso funciona, la PC suele sonar un pitido. Suena un pitido cuando dice completado. Si ves que no suena y sale completado, vuelves a intentarlo por segunda vez. O si no, le das aquí donde dice FRP Android 16 aquí. Y aquí FRP Bypass completado, pero no sonó. Ya. Aquí ya acabó de sonar. Aquí acabó de sonar la PC. Bueno, cuando suena la PC, le damos aquí donde dice FRP Reset. Le damos clic aquí y aquí automáticamente lo va a reconocer. Si pueden ver, si a ustedes no les sonó la PC, vuelven a intentarlo nuevamente ADB o le dan aquí donde dice FRP Bypass, FRP Reset y él tiene que cargarte. Si no te carga, si te sale en rojo, vuelve a intentarlo para que te pueda habilitar la depuración ADB. Aquí cuando ya completa, que le damos aquí donde dice Android 16 o Android 15 ADB, aquí el dispositivo se nos estaría reiniciando. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? El teléfono se nos está reiniciando. Ahora que tenemos que mirar aquí, ahora cuando salga aquí que salga lo que es la red de Wi-Fi, te debe salir el candadito. Si vemos que sale la red de Wi-Fi, pero el candadito no aparece, es porque la cuenta de Google se ha eliminado. Pero como vemos aquí, todavía aparece el candadito. Entonces nos vamos aquí, le damos aquí en aceptar. Le damos aquí, lo dejamos aquí y luego nuevamente le damos aquí donde dice FRP Reset nuevamente. Aquí nos va a cargar nuevamente el dispositivo, se nos va a reiniciar por segunda vez. Bueno, ¿qué va a pasar? Por segunda vez hacemos el mismo proceso. Esperamos que el teléfono se nos reinicie. Al finalizar el proceso de recuperación te estaré indicando qué vas a hacer porque nuestros teléfonos nos quedan con algunos errores. ¿Cómo nosotros corregimos todos estos errores?
Para corregir todos estos errores, te recomiendo ver el video tutorial paso a paso hasta el final. En el final del video te estaré indicando el error. Vamos a ver que nos cargue la red de Wi-Fi y que ya no cargue ese candadito. Aquí la red de Wi-Fi, vamos a ver, todavía nos carga el candadito. Bueno, volvemos a intentarlo por tercera vez. Ya. Siempre suele funcionar a veces a veces a la segunda o a veces a la tercera, o si no le seguimos intentando cuarta, quinta hasta sexta opción, que él siempre nos va a dar lo que es esa recuperación. Vamos a ver, aquí se nos va nuevamente a reiniciar. Vamos a esperar que se nos reinicie para ver si esta vez sí se nos estaría recuperando nuestro teléfono celular. Ya vamos a esperar esta vez para ver si ya se nos ha eliminado ese candadito por completo. Vamos a ver. Vamos a darle clic aquí en inicio. Le damos clic aquí en aceptar. Parece que el candadito no ha aparecido. Le damos aquí en configurar. Le damos desactivar red de Wi-Fi. Y vamos a ver si esta vez sí nos da la opción de omitir. Le damos en omitir. Vamos a ver. Y aquí ya pasó la prueba. Ya el candadito no apareció. Le di aquí. Ustedes no van a agregar nada porque nuestro teléfono nos quedan con algunos errores. ¿Cómo nosotros corregimos estos errores? Ya saben, para aquellas personas que de pronto algún error te salió, cuéntanos en los comentarios para poder ayudarte. O lo otro que te quiero recomendar es que esto nos quedan con algunos errores. ¿Por qué te quedan con errores? Ahora te voy a indicar aquí. La Play Store ya no te va a aparecer. Si no te aparece la Play Store, te vas a ir a ajuste, te vas así aquí acerca del teléfono y aquí vas a encontrar esta opción que dice reset. Vamos a desconectarlo. Lo desconectamos y aquí va a salir esta opción de restablecer. Luego le vamos a dar a la última opción, restablecer configuraciones de fábrica y restablecemos el teléfono. Cuando el teléfono restablezca por completo y nos lleve a inicio, ya estaría totalmente recuperado.